En el Antiguo Testamento, el libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Vamos a mirar hoy un pasaje muy conocido para muchos. Vamos a leer los primeros 12 versículos del capítulo 6 del libro de Jueces, aunque vamos a estar contemplando algunas partes de capítulo 6 y capítulo 7. Como les digo, este es un pasaje que con seguridad han escuchado ustedes antes y que a través del cual el Señor quiere hablarnos hoy de nuevo, para darnos valor en nuestras batallas diarias, para que podamos comprender el sentido de pertenencia con Dios, para que sepamos cuál es nuestra posición en el reino de los cielos, para que entendamos que el respaldo divino es mejor que cualquier otro respaldo humano. Así que en este día vamos a estar aprendiendo en la palabra de Dios aquellas cosas que el Señor hizo con Gedeón, pero que también quiere trasladar a nuestro tiempo hoy en día, para que podamos vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la verdad de las promesas bíblicas, de acuerdo a lo que el Señor desea hacer en cada una de las vidas de aquellos que finalmente le escuchan y saben obedecerle. Jueces capítulo 6, los primeros 12 versículos, empieza la palabra del Señor diciendo lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comieran Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Reconocemos, Señor, que en tu presencia y revelación de tu palabra, mi Dios, donde está tu gloria, allí se escucha tu voz, mi Señor. Y queremos escuchar tu voz. Queremos escucharte a ti, mi Dios. Oramos que esta mañana tu palabra, Señor, sea directa a nuestro corazón. Cada uno de los que aquí estamos, Señor, necesitamos escucharte a ti, mi Dios. Por eso te pedimos, Señor amado, que sea el Espíritu Santo quien tome control absoluto de este tiempo y que cada uno de nosotros podamos saber que fue el Señor el que nos habló. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén, amén. Este fin de semana asistimos a un evento de la denominación en la ciudad de Sacramento, donde estuvimos hablando algunas cosas importantes para el futuro de los ministerios hispanos en los Estados Unidos. Vinieron pastores de diferentes lugares, vinieron manejando desde El Paso, Texas, desde Phoenix, Arizona, desde Washington, Seattle, Washington, de San Diego también, de San Marcos, de aquí de Los Ángeles, California. Y tuvimos un tiempo al principio para que cada uno de nosotros nos presentáramos, obviamente, dijéramos quiénes éramos, de dónde veníamos, el papel que desempeñamos en cada uno de los ministerios que el Señor nos ha dado. Uno de los pastores asistentes llegó el primer día con una camiseta del Capitán América. Yo creo que ustedes conocen el Capitán América. Así que cuando empezamos a presentarnos uno por uno, él se levantó y dijo: buenos días, mi nombre es Capitán América. Y nos quedamos mirándolo así como sorprendidos, ¿no? Al siguiente día vino con una camiseta de Batman. Y cada día cambiaba y dijo: y mañana me voy a poner una de Linterna Verde, dijo. Así que nos tenía todos así más o menos sorprendidos con su forma de presentarse. Un poco curioso, por supuesto. Me servía para reflexionar en torno a algo. Por lo general, los seres humanos nos identificamos con los héroes. Piensen ustedes y verá que hay alguna manera de asociación con aquellos que hacen algo diferente, con aquellos que logran grandes hazañas, con aquellos que derriban terribles enemigos, que ganan grandes batallas,
que se convierten en algo que de alguna manera inconscientemente nosotros anhelamos ser. Pregúntale a un niño, ¿y qué te dirá? Por supuesto, te dirá que se identifica con algún superhéroe o alguno de estos ídolos de la televisión o del cine. Y por eso Hollywood y la industria de la televisión está constantemente creando héroes, creando ese tipo de héroes para que las personas se sigan identificando con ellos y de alguna manera sigan soñando que quizás algún día serán como ellos. Pero cuando vamos a la Biblia y encontramos estos héroes de la Biblia, nos damos cuenta que son completamente diferentes. Nos damos cuenta que a pesar de que son héroes extraordinarios, en realidad sus historias no se parecen en nada a las historias de la película de cine. No usan capas, no usan anteojos, no saltan de edificio en edificio, ni tienen baticuevas o batichicas o cosas así, ni vuelan por los aires de un lugar a otro. Más bien muchos de estos héroes ni siquiera cumplirían con los requisitos mínimos para que los niños quieran ser como ellos. Yo no sé si me equivoco, pero hasta donde yo he escuchado, yo nunca he escuchado que algún niño diga que, ay, cuando sea grande quiero ser como Abraham, o como Moisés, la verdad no sé, o como Gedeón, o quizás como Pablo. No creo, no sé, quizás alguno alguna vez ha escuchado, pero no. Quizás alguno diría quiero ser como Sansón, por la fuerza, porque demuestra, ¿no?, lo poderoso, porque venció al enemigo de esa manera. Pero no veo a un niño disfrazándose de Jonás en la ballena, por ejemplo, de Job con los sufrimientos que tuvo, de Noé, de Jacob. No parece que haya mucha asociación entre los héroes de la Biblia y la realidad de los héroes de hoy en día y de aquellos que los niños quieren imitar. No son el prototipo de héroes de película, pero mis queridos hermanos, con sus vidas en realidad marcaron grandes diferencias en este mundo en el que vivimos. Este pasaje en particular que estamos leyendo hoy y que les recomiendo por favor que ustedes lean el capítulo 6 y el capítulo 7 de Jueces, de la historia de Gedeón, nos habla precisamente de uno de estos héroes, pero empieza hablándonos de algo que es importante que nosotros podamos comprender, la situación por la cual estaba pasando el pueblo de Israel y a qué se debía. Lo que acabamos de leer, estos primeros versículos nos hablan de un gran problema que estaba pasando Israel. Venían los enemigos, les destruían la siembra, les robaban los animales, las ovejas, los asnos, los bueyes. El pueblo estaba sometido, aguantaba hambre muchas veces, su tierra estaba devastada, cada día se empobrecían más. Era tanta la opresión que tenían ellos del enemigo de Madián sobre ese pueblo de Israel, que esto los llevó a construir cuevas en los montes y hacer cavernas por allá y lugares fuertes donde esconderse. Imagínense ustedes, mis queridos hermanos, esto. Ellos, un pueblo cuyos antepasados alguna vez habían visto la mano poderosa de Dios para sacarlos de Egipto, habían visto las maravillas que el Señor había hecho por ellos en el desierto, habían visto caer las murallas de Jericó, ahora habían visto tantas cosas impresionantes. Ahora los descendientes de ese pueblo lleno de bendiciones y lleno del poder de Dios se estaban escondiendo en cuevas, se estaban yendo simplemente atemorizados como ermitaños en esos lugares a donde estaban huyendo del enemigo. ¿Se imaginan ustedes? ¿A dónde se fue todo eso entonces? ¿A dónde se fue aquellos recuerdos, aquellos antepasados que vinieron a contar todas las historias que Dios había hecho sobre sus vidas y el saber que de la misma manera Dios podía obrar en ellos y sin embargo no había fe entre ellos, más bien eran rebeldes, más bien estaban desobedeciendo la voz de Dios y esto trae consecuencias. Los opresores destruían todo lo que encontraban a su paso. Los madianitas venían para empobrecer la tierra y había una grande multitud de ellos y desafortunadamente, mis queridos hermanos, es una representación de lo que el enemigo quiere hacer con aquellos que se ponen rebeldes a la palabra de Dios. El enemigo dice la palabra que viene como un ladrón para hurtar, robar y destruir. Y nosotros tenemos que entender ese sentido, mis queridos hermanos. No es el Señor el que viene para robarte algo, no es el Señor que viene para destruirte, no es el Señor que viene para quitarte algo, todo lo contrario. El Señor mismo lo afirmó ahí en Juan 10:10, el enemigo viene para esto, pero yo he venido para que tengan una vida y la tengan en abundancia. La expresión del Señor pone el parangón exacto, la forma exacta en que nosotros tenemos que mirar las cosas. Aquel que viene para robar y destruir la tranquilidad de tu alma, la paz que tienes que vivir, la forma de la armonía de tu hogar. Pero por el otro lado, el Señor trayendo para ti la paz tan anhelada, el consuelo que necesita, el poder de Dios, la autoridad como hijo de Dios y todo aquello que tú necesitas para seguir adelante. ¿Te das cuenta lo importante que es que tú sepas de qué lado estás y cómo estás caminando en tu vida? Es indudable que el enemigo nos ha robado muchas cosas que ya le habían sido dadas a la iglesia. Él quiere robar la paz de nuestros hogares, Él quiere robar el amor de unos con otros.
Él quiere robar la salud entre las personas. Él quiere robar la justicia y la equidad en el gobierno. Pero como el ejército de Dios que somos, nosotros en esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a entender que es el momento de que nos levantemos para recobrar lo que el enemigo ha querido usurpar. Que tenemos que tomar posición como hijos de Dios. Que tenemos que tomar nuestro lugar, mis queridos hermanos, porque en realidad el Señor nos ha mandado para hacer algo grande. Yo le contaba hace un tiempo atrás que en una ocasión, a finales quizás del siglo pasado, hubo una conferencia en Lausana, en Suiza. Algo realmente impresionante porque se reunieron allí grandes líderes de las iglesias cristianas alrededor del mundo. Y se sentaron en mesas de trabajo, una cantidad de mesas de trabajo, y empezaron a decir, escuchen bien, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, y ese llamado nunca lo podemos olvidar. Ese llamado está colocado en Mateo 28, en Marcos 16, y dice que el Señor le dijo a sus discípulos y a todos los discípulos de toda la historia, vayan por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Enseñándole todo lo que yo les he enseñado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjense lo importante que es eso, porque ellos entendieron, dijeron, si nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. De tal manera que si todavía hay lugares en el mundo donde no se ha hablado de la palabra de Dios, vamos a tomar nosotros esa autoridad y esa parte que el Señor nos ha delegado a nosotros. ¿Qué hicieron ellos en esas mesas de trabajo? Empezaron a identificar los lugares del mundo que aún están, a los cuales no ha llegado la palabra de Dios. Algo que se conoce como la ventana 1040, muchos lugares alrededor del mundo que todavía no conocen del Señor. Y ellos empezaron a hablar y dijeron, bueno, si estos lugares no han recibido la palabra de Dios, entonces vamos a ir nosotros por esos lugares. Y una mesa se levantó, los que estaban en una mesa y dijeron, nosotros vamos a tomar tal país. ¿Y qué significa tomar ese país? Significa que vamos a traducir la Biblia para ese idioma, para esa etnia. Significa que vamos a enviar misioneros. Significa que vamos a poner nuestros recursos. Significa que vamos a hacer todo lo que sea posible para que ese lugar sea convertido para la gloria de Dios. Luego otra mesa hizo lo mismo. Luego otra y luego otra, hasta que finalmente se repartieron el mundo entero. Mis queridos hermanos, hoy en día hay misioneros alrededor del mundo que en este momento, en este instante, están compartiendo el glorioso mensaje del Evangelio y están tomando de parte de Dios la autoridad y el gobierno para compartir el mensaje a todos los lugares. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender esa verdad para nuestras vidas. Nosotros no somos ajenos a ese llamado. El llamado no es solamente para pastores o misioneros. El llamado es para todo aquel que ha abierto su corazón para Cristo Jesús. Pero tenemos que ir y tenemos que hacer lo que el Señor nos ha llamado. En este caso en particular de lo que estamos viendo hoy, el Señor llama a un joven que no parecía como el héroe de las grandes películas. No era quizás el más preparado, no conocía de estrategias de guerra, jamás había ido a una batalla, no conocía nada de eso por el estilo. De hecho, lo encontró escondido en el gallinero, en el lagar, arreglando el trigo que los madianitas le querían robar. Pero mire qué tremendo esto, mis queridos hermanos. A ese lugar donde está escondido Gedeón, llega el ángel del Señor y el saludo que le da lo deja completamente desconcertado. Varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Wow. Yo me imagino a Gedeón mirando a ver si era que había alguien más en ese lugar. Yo me imagino mirando para atrás y diciendo, espérate un momentito, ¿a quién estás hablando? Gedeón en realidad responde con dudas. Él decía, espérate, ¿estás hablándome a mí? El que está escondido aquí en este lugar, el que está por allá detrás porque tiene temor a los madianitas, está diciendo, varón esforzado y valiente. ¡Wow! Hoy en día, como hijos de Dios, el enemigo quiere intimidarnos a nosotros, mis queridos hermanos. Y las respuestas de Gedeón son similares en esa duda. Y dice, pero espérate un momentito, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué están acabando con las cosechas y nos están robando todas las cosas? Y la respuesta de nosotros van en ese orden. Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy enfermo? Si Dios está conmigo, ¿por qué me va mal en mis finanzas? Si Dios está conmigo, ¿por qué no hay respuesta a las oraciones? Si Dios está conmigo, ¿qué es lo que está pasando en mi familia? ¿Se dan cuenta? Ahí está la duda, la misma duda. Uno podría decir, ¿y cómo así que varón esforzado y valiente? Si mira, ni siquiera me puedo ni levantar de la cama. Si ni siquiera puedo ir a hacer absolutamente nada. Nos enseña esto algo fundamental. Lo importante no es cómo te conozca el mundo entero, sino lo más importante es qué dice Dios de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Gedeón empezó, a partir de ese momento, creyó esa palabra. Escúcheme, después de que habla con el Señor, después de que el Señor pone sobre él esa palabra,
Gedeón empieza a vivir como un varón esforzado y valiente, con el convencimiento de que Dios estaba con él en todo momento. Mi querido hermano, si esta mañana el Señor te trae una palabra, ¿vivirás de acuerdo a esa palabra? ¿Vivirás con el convencimiento de que Dios habló directamente a tu vida y que habló directamente sabiendo que quiere colocar sobre ti algo que es sobrenatural y que vas a vivir en lo sobrenatural de Dios? Wow. Por ejemplo, el Señor llamó en una ocasión al profeta Samuel y le dijo: ve a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto de rey. Él vino y después de buscar de entre todos recibió la instrucción de ungir a David. A partir de ese momento, David tenía la unción de rey. ¿Estaba en el palacio? No. ¿Estaba ya gobernando todo el pueblo de Israel? No. Pero tenía la unción de rey. Él sabía que pasara lo que pasara, ya había recibido la unción de parte de Dios, y en el momento que el Señor determinara, iba a ser rey de Israel. ¿Te das cuenta? La palabra que Dios coloca sobre tu vida, tarde o temprano se cumplirá. Pero David ya vivía de acuerdo a esa verdad. Y ahí está el sentido de la fe, mi querido hermano. Gedeón, hasta ese momento, hasta ese instante de su vida, nadie podría decir que era un varón esforzado y valiente. Nadie. Estaba escondido, igual que todos los demás. Estaba lleno de dudas, tenía solamente reclamos para Dios. A partir de ese momento, Gedeón se convirtió para Dios en varón esforzado y valiente, y lo mismo para los demás. El cambio profundo de la palabra de Dios sobre tu vida, el poder de la palabra que el Señor tiene sobre cada uno de nosotros para transformarnos, no en lo que el mundo dice que somos, sino en lo que Dios dice que nosotros somos. Si tú lo puedes creer, si tú puedes creer esa palabra, a partir de hoy tienes que empezar a vivir tal como el Señor te lo ha dicho. Que tú eres parte de un linaje escogido, de un pueblo adquirido, que tú eres parte de una nación santa, que tú eres parte de algo maravilloso que Dios está haciendo, que tú eres parte del redil del Señor, que tú estás cubierto con sus alas, que tú eres parte del tesoro maravilloso del Señor, que el Señor te cubrirá todos los días de su vida. ¿Lo crees? ¿Lo puedes creer de verdad? Porque eso no son palabras de hombre, eso son palabras que Dios colocó sobre tu vida. Lo importante es que tú la entiendas y la pongas dentro de tu corazón y empieces a vivir de acuerdo a esa realidad. Eso es fundamental, mis queridos hermanos. A José, por ejemplo, el Señor le dio un sueño, una revelación de su futuro. Él vio manojos que se inclinaban delante de él, incluso el sol y la luna se inclinaban. Él sabía que tarde o temprano tenía un lugar de preeminencia donde sería honrado por los demás. ¿Qué pasó con José? Sus hermanos lo vendieron, lo echaron a la cárcel injustamente, lo acusaron de muchas cosas, le tocó salir corriendo un día de la esposa de Potifar, un montón de cosas a su alrededor. Pero él sabía que había recibido de parte de Dios una visión, un sueño. Iba a reinar, aunque pasara lo que pasara, iba a reinar. Cuando el Señor lo permitió, José fue levantado como segundo del faraón y salvó a todo el pueblo de la muerte en el tiempo de la sequía. El Señor le da un desafío muy grande a Gedeón. Muy bien, Gedeón, como tú eres un varón esforzado y valiente, ese que yo andaba buscando, entonces ve, y con esa fuerza que te envío, vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Y agrega algo que en realidad es lo más importante, el centro de este mensaje. El Señor le dice como una pregunta: ¿no te envío yo? ¿No soy yo el que te envío? ¿Acaso no soy yo el que está diciendo y está comprometiendo todo para que tú seas vencedor? ¿Acaso no es el respaldo de Dios sobre los hijos de Dios, mi querido hermano? Como dijo Moisés: si tu presencia no está con nosotros, no nos saques de este lugar. ¿Qué dirán los demás, los pueblos y las naciones del mundo? Que para eso nos sacaste, para venir a morir aquí. De ninguna manera, Señor. Si tú nos has sacado, tú nos vas a llevar hasta el lugar seguro. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios respalda nuestra vida, mis queridos hermanos. Cada instante de tu vida, cada segundo de tu vida, cada momento de tu vida, cada respiración en tu vida, Dios está ahí en el escenario de tu vida. Así que Gedeón tiene que confrontarse a su propia realidad. La fuerza no es del que va, sino del que lo envía. ¿Escuchaste bien? La fuerza no es del que va, sino del que lo envía. ¿Por qué? Porque el que lo envía tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio y tiene todo el gobierno sobre el mundo entero. Cuando el Señor trajo a su pueblo para poseer la tierra prometida, había algo que ellos no podían perder de vista. Mis queridos hermanos, lo importante no era que los pobladores fueran gigantes poderosos, o que la tierra fuera muy grande para poseerla, o que los muros de Jericó fueran muy altos para derribarlos.
Nada de eso era lo fundamental. Lo importante para ellos es que nunca perdieran de vista el tamaño del Dios que los acompañaba en las batallas. No son las circunstancias que te rodean las que determinan hasta dónde puedes llegar. Es tu Dios que te esfuerza y te dice: siempre, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Por eso cuando vamos a la conquista en su nombre, no vamos en nuestras propias fuerzas, ni en nuestros propios recursos, ni en nuestras propias posibilidades. Todo eso es muy limitado, mis hermanos. Vamos en el poder de aquel que nunca ha perdido una batalla, el Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Gloria a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Gedeón se miraba como un incapaz, como un imposibilitado. Dios lo miraba como un hombre valiente, preparado y listo para ir a vencer al ejército enemigo. ¿Te das cuenta? La pregunta para ti esta mañana es: ¿y cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú esta mañana? ¿Te ves como Gedeón en ese momento? ¿Te ves acaso como una persona incapaz de lograr algo importante para tu vida? ¿Te ves como una persona imposibilitada que no puede alcanzar un logro de alguna manera, como un ser humano que no tiene valor a los ojos de los demás? O quizás a partir de hoy puedes tomar para tu vida una palabra de respaldo divino en la que sepas que con toda seguridad es Él quien te va a usar y que son los recursos del Señor los que estarán a tu disposición para alcanzar aquello que anhelabas alcanzar. Por ejemplo, el Señor tuvo que llamar a Juan en determinado momento para revelarle las cosas, para que él mirara desde la perspectiva de Dios. Nosotros tenemos una mentalidad muy escasa de limitación, por eso el Señor tiene que llevarnos a su perspectiva para mirar las cosas de otra manera diferente. De la misma manera el Señor llevó a Moisés en determinado momento y le dio una visión impresionante. Era por supuesto algo sobrenatural, porque siempre Moisés tuvo en su mente en aquellos años, después de haber visto esta zarza, jamás se le iba a olvidar lo que había visto. Él contempló esa zarza que no se consumía. La pregunta es: ¿había visto Moisés zarzas antes? Todos los días. ¿Zarzas? Todos los días. Se cruzaba con ellas, caminaba con ellas, al lado de ellas, pasaba con el ganado alrededor de las mismas. Pero una zarza encendida que no se consume, eso es algo diferente. Eso sí es algo diferente. Porque es una visión sobrenatural que iba a cambiar la mentalidad de Moisés. Lo que Dios quiere de ti es que tome la posición que te corresponde en el reino de los cielos. Que sepas que Dios quiere usarte para hacer algo sobrenatural en tu vida. Y por esa razón que tiene que cambiar tu mente para que puedas estar preparado para ver y vivir la obra sobrenatural de Dios en ti. ¿Tú crees que Dios quiere usarte de una manera sobrenatural? ¿Lo crees de verdad? Mis queridos hermanos, esto es algo fundamental para nuestra vida. El ángel del Señor viene a hablarle a Gedeón con palabras que no podía comprender. Varón esforzado y valiente. Imagínate que hoy, esta mañana, el Señor te dice: hombre de Dios, conquistador y vencedor. Mujer de Dios, está lista para reclamar tu territorio. Joven del Señor, hoy empiezas a conquistar todo lo que tienes a tu alrededor. ¿Tú qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Como Gedeón? Empiezas a mirar hacia los lados pensando: no, Dios se equivocó. Yo no soy ese. Yo soy simplemente un hombre, una mujer con pocos recursos y conocimientos y no puedo llegar a alcanzar aquello que me están diciendo. ¿Te das cuenta? Es necesario cambiar nuestra mente derrotista y de víctima. Es necesario asumir la nueva posición que se nos ha dado como hijos de Dios para poder entender la voz de Dios cuando nos habla. No eran los madianitas los que tenían que gobernar, mis hermanos. Ese no es el pueblo de Dios. Pero yo le pregunto, ¿por qué ellos estaban oprimiendo al pueblo de Israel y quitándoles el producto de sus siembras y poniéndolos a sufrir? ¿Por qué? Simplemente porque Israel no hizo lo que tenía que hacer. Simplemente porque Israel se apartó del Dios vivo, empezaron a hacer lo que querían, se olvidaron de su responsabilidad como pueblo escogido y terminaron cediendo ese lugar que le correspondía a un enemigo que solo buscaba oprimirlos. ¿Te das cuenta? Cuando los hijos de Dios no toman su lugar de privilegio, de autoridad y de gobierno, entonces no se pueden quejar de que son los enemigos los que lo toman. No son ellos los que deberían estar ahí. Pero somos nosotros, mis queridos hermanos, los que no hemos cumplido con lo que teníamos que hacer y cedimos nuestro lugar para los que no les corresponden. ¿Qué hace Dios ante esto? Siempre Dios levanta a alguien. Una persona que sea movida por el Espíritu de Dios para que de nuevo encauce a su pueblo hacia el lugar que le corresponde. Escúchenme, mis hermanos, no son los enemigos de la paz. No son los que legislan en contra de los valores cristianos los que deben definir hacia dónde el mundo debe ir. Tenemos que entender esa verdad. De ninguna manera son los Gedeones,
son los esforzados y valientes, son los hijos de Dios, los que tienen que levantarse en este tiempo para ir con la verdad, con la justicia, con el respaldo divino y con el poder de Dios y conquistar lo que el Señor nos ha llamado a poseer para que el nombre de nuestro Dios sea siempre glorificado. Gedeón empieza a pedirle señales, a una serie de señales a Dios. Le costaba salir de esa mentalidad de imposibilidad. Señor, si tú eres, entonces muéstrame de esta manera. Señor, si tú eres el que me envía, entonces que suceda esto que te pido. Y Dios lo hizo. El Señor le respondió. Pero lo que estaba pasando en medio de todas estas señales es que finalmente Gedeón estaba cambiando su mente para estar preparado para recibir las instrucciones que Dios le iba a dar. Y si Dios te va a usar, Él tiene que trabajar en tu mente y en tu corazón para prepararte para que puedas comprender sus instrucciones. De lo contrario, Gedeón jamás hubiera aceptado que su ejército se lo disminuyera de tal manera y aún así tuviera la certeza de que iban a alcanzar la victoria contra ese enemigo tan terrible y poderoso. Te pregunto esta mañana, y hazte esta reflexión: ¿está de verdad Dios cambiando tu mente? ¿De verdad tú lo crees? Los 2 o 3 que contestaron, ¡gloria a Dios! ¿Está el Señor cambiando de verdad tu mente para cosas mejores? ¿Puedes entender, mi querido hermano, que tú eres importante en el reino de los cielos, que es necesario que no te conformes a este mundo, sino que seas renovado por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida? En medio de la unción que el Espíritu Santo nos regala, ¿está cambiando de verdad tu mentalidad? En medio de los milagros que Dios hace a diario en tu vida, ¿estás aprendiendo a escuchar su voz y a ser obediente a lo que Él te indica? O quizás todavía tu mente sigue atada a la vieja naturaleza de imposibilidad, de carencia, de escasez y de derrota. Miren, mis hermanos, tan simple como esto, si Gedeón no hubiera entendido aquello que Dios quería hacer en su vida y la necesidad de poder cambiar su mente para prepararse para los nuevos desafíos, hubiese sido imposible que alcanzara esa victoria. Imposible. Muchos de nosotros soñamos de niños con cambiar el mundo. ¿Alguno de ustedes lo soñó alguna vez? Cuando uno le pregunta a un niño, sus posibilidades son ilimitadas. Ilimitadas. Quiero cambiar el mundo, quiero ir por los astros y subir a la luna, ir a las estrellas, quiero tanta cosa, ¿no? Quiero ser el presidente de la nación más poderosa del mundo, quiero ser no sé cuánto, y su mente vuela por toda parte. Pero crecemos, nos metemos en esa jungla de responsabilidades y obligaciones y dejamos de soñar y matamos las ilusiones. Pero mis queridos hermanos, con Dios nunca es tarde, porque Él tiene poder para cambiarte, para hacer de ti lo que habías soñado desde niño y no te atreviste a buscarlo. Pero hay que dejar las comodidades de tu palacio personal. Tienes que venir al riesgo de seguir al Hijo de Dios. Y yo te digo algo: no hay garantías de buena vida ni de placeres sin fin. No hay garantías de siervos a tu lado ni de esclavos que hagan lo que tú quieras. Pero eso sí, la historia dirá que cuando Dios estaba buscando a un hombre o una mujer y recorría todos los lugares, de repente todo se detuvo. Un ángel le dijo a otros: paren ya, no sigan buscando, lo hemos hallado o la hemos hallado, aquí está. Estaba en la iglesia el sembrador y no nos habíamos dado cuenta. Aquí estaba, gloria a Dios. Mira lo que el Señor estaba haciendo aquí. Es un valiente, una valiente, no se asusta con el primer obstáculo, tiene amor por los demás, es una intercesora o intercesora, se para en la brecha a favor de los demás. Aquí está, lo hemos encontrado. Díganle al Señor que envíe su misericordia, que envíe su perdón, que envíe su amor, porque aquí hay un justo que ha podido cambiar el curso de la destrucción que venía. Aleluya, gloria a Dios. ¿Podrá el Señor encontrarlo aquí? Gloria al Señor, aleluya. Hablábamos hace un tiempo con una pastora de Panamá, Ilia Carrera, ella se llama, y nos contaba una ocasión que el Señor le dio una visión de llegar a compartir el mensaje de salvación a través de los medios de comunicación y de abrir lugares de ayuda para niños abandonados. Ella oró al Señor y le pidió que le abriera nuevas oportunidades para lograr ese cumplimiento de esa visión, pero no tenía recursos suficientes para desarrollarla. Sin embargo, creyó que era Dios quien la llamaba. Y por supuesto, si ella creía de esa manera, también sabía que era Dios quien la respaldaba siempre. Un día recibió una invitación para ir a Texas a compartir su mensaje con un grupo de pastores y ella viajó hasta allá. No había nada extraordinario en ese viaje, simplemente ella quería compartir y vino y compartió su misión. Había muchas personas ese día, pero en la primera fila había un anciano, un hombre de más de 80 años que la estaba escuchando. Al terminar su mensaje se le acercó a este hombre y le dijo: necesito que me espere aquí, tengo algo para usted. Y se fue. Y al rato regresó. Y le contó lo siguiente, le dijo: yo soy hijo de una señora llamada Emi,
Ella estuvo en Panamá en la década de los 20. Estando allí frente al canal, le pidió al Señor que le diera fondos para abrir una emisora, para compartir el mensaje. Empezó a recaudar dinero, lo guardó en el banco, pero murió mientras estaba haciendo esto. El dinero se quedó en el banco por más de 80 años. No era mucho dinero en ese tiempo, pero ha ganado intereses todos estos años, y ahora, escuchando que usted es una persona con visión, yo le quiero entregar en sus manos este dinero. Vaya, cumpla con esa visión. Y puso sobre sus manos un sobre con $200,000. Llegó sin nada y salió de allí con $200,000 para empezar a desarrollar una visión. ¿Estaba Dios en aquel escenario? Amén. ¿Estaba Dios en ese momento en su vida y en la visión? Claro que sí. ¿Está Dios en tu escenario? Amén. Puedes esperar grandes cosas de parte de Dios, porque Dios respalda a los suyos, mis queridos hermanos. Esta mujer estaba consumida por una visión de ver niños rescatados de los peligros de la calle y de los vicios. Ubicaron un lote muy hermoso, después que era muy costoso, se acercaron al dueño, que era un hombre millonario, y les dijo: no se preocupen, lo pueden ir pagando poco a poco, y se los dejó. Hoy en día tienen un hermoso ministerio que se llama Aún Creo en Milagros. Y a diario se atienden a montones de niños abandonados por sus padres, y se difunde el mensaje por los medios de comunicación, no solo para Panamá, sino también para otros lugares del mundo. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, cuando Dios está en el escenario, ni el dinero, ni las circunstancias, ni la crisis son un problema verdadero. Dios busca gente que le acepte, que le obedezca. Aquellos que se levantan cada mañana diciendo: Señor, yo sé que tú tienes algo especial para este mundo en este día, y yo quiero ser parte de eso. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tenemos que tomar nuestra posición en el reino de los cielos. Como les dije hace un momento, Jesús resucitado se paró delante de sus discípulos para decirles que fueran por el mundo para conquistarlo, que fueran por el mundo para compartir el mensaje de salvación a toda criatura. Yo puedo pensar que quizás en ese momento, en el primer instante que ellos reciben ese mensaje, los discípulos se mirarían los unos con los otros y dirían: ¿cómo? ¿De qué está hablando el maestro? ¿Ir al mundo? ¿Conquistarlo? ¿Ir por todas partes? ¿Alcanzar a toda criatura? Pero entonces en ese momento vendría de nuevo la respuesta del Señor diciendo: ¿acaso no soy yo el que los envío? ¿Acaso no se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra? ¿Escucharon bien, discípulos de Jesús? El Dios al cual tú adoras tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra. Y ese Dios poderoso es el que te dice hoy: ¿acaso no soy yo el que te envío? Toda potestad, mis hermanos. Las palabras alentadoras que Dios le dio a Gedeón lo hicieron reaccionar para tomar valor e ir a vencer a los madianitas que los oprimían. Gedeón no tenía que preocuparse por su escaso ejército, por su aparente debilidad. Todo lo contrario, lo más importante era que siempre tuviera su mirada puesta en el Señor, de donde venía su verdadera fortaleza. Esa es la palabra que el Señor le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fortaleza. Con esa mirada Dios le infundió valor. Y hoy yo quiero decirte, quizás tú estás en medio de luchas en este tiempo. Quizás tú estás intentando ganar tus batallas en tus propias fuerzas. Posible que te estés desgastando inútilmente y aún no logras lo que anhelabas. La palabra de Dios para ti es: ve con esta tu fuerza, porque yo soy el que te envío. Si tú sabes que Dios es quien te envía, entonces sabrás que esa batalla ya está ganada, porque tienes el respaldo del Creador de todas las cosas, quien sustenta todo con la palabra de su poder. Qué diferente, mis queridos hermanos, poder enfrentar cada día de tu vida con la seguridad que Dios te da. Qué importante que los hijos de Dios aprendamos a tener confianza en aquel que es poderoso e invencible. Gedeón pudo finalmente comprender que aunque él fuera aparentemente insignificante para el mundo, viniendo de una pobre familia y siendo el menor de su casa, su poder para la victoria no estaba en su propia condición, sino en realidad en ese poder que venía de aquel que lo enviaba. Wow. Mis queridos hermanos, el Señor quiere hablarnos a nosotros como iglesia en este día. También Él quiere levantar aquí su mirada y mirar a cada uno de nosotros y decir: varón esforzado y valiente, mujer de Dios, hombre listo para ir a la batalla. Delante del Señor, mis queridos hermanos, nosotros somos esos guerreros valientes que estamos listos para ir a vencer en su nombre. ¿Te acuerdas que el Señor también le habló a otro de sus guerreros tiempo atrás, diciéndole: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Qué palabra de seguridad tan maravillosa. Qué palabra. Todos los días caminando sabiendo que a donde quiera que fuera, el Señor estaba con él. Qué palabra de refuerzo para su vida tenía Josué también en ese tiempo. Así que, mis queridos hermanos,
Estamos en ese tiempo en que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios y el respaldo que Él nos da. Gedeón en realidad se levanta una mañana, ha reunido a 32,000 hombres. Reúne a todos los varones que están listos para la guerra y le dice, muy bien, vamos, 32,000, vamos a atacar al ejército madianita. ¿Qué le dice el Señor? No, lo siento, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Así que, dile lo siguiente, escuchen bien. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. ¡Wow! Los cobardes y los incrédulos, háganse a un lado, mis hermanos, solo estorban. De un ejército de 32,000, se regresaron 22,000. Esta estrategia era una locura, mis hermanos. En lugar de agrandar el ejército, el Señor cada vez lo disminuía. Esto no parece muy cuerdo para nadie. Pero también es cierto que, hermanos, que para tener en un ejército un montón de cobardes que huyen ante el primer desafío, ¿para qué un ejército así? ¿Saben qué? En el libro de Apocalipsis, cuando el Señor hace una lista de los que no entrarán en el reino de los cielos, adivinen quién la encabezan. Adivinen. Los cobardes y los incrédulos. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te das cuenta? Es increíble. Los que encabezan la lista no son ni los asesinos, ni los violadores, ni homicidas, ni ladrones, ni idólatras, sino los cobardes e incrédulos son los primeros descartados para entrar en el reino de los cielos. Así que quedan con Gedeón 10,000 hombres. Pero el Señor vuelve a hablar con Gedeón. ¿Sabes qué, Gedeón? Es mucho tu pueblo. Llévalo a las aguas. Allí los voy a probar. Y el que yo te diga que vaya contigo, ese irá. Y el que yo te diga que no, ese se quedará. Entonces le da una forma extraña, le dice que cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sus rodillas para beber, también lo pondrás aparte. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Así que el Señor le dijo, bueno, muy bien, con estos 300 hombres que lamieron el agua así, con estos yo salvaré y te entregaré a los madianitas en tus manos. Se fueron 1,700 hombres más. 9,700 hombres más. Así que si esto parecía una locura, ahora sí que ya no tiene ningún sentido, mis hermanos. Enfrentaron a un ejército de 135,000 hombres armados y guerreros con solo 300 hombres. Para completar estos pocos hombres armados solamente con cántaros y antorchas. Mis hermanos, si Gedeón iría a luchar contra un ejército con apenas 300 hombres, créanme que las posibilidades, humanamente hablando, eran nulas. ¿Saben qué es esto? Y lo increíble de esto, cada uno de sus guerreros tenía que enfrentar en proporción a 450 enemigos. ¿No fue lo mismo que Elías hizo en el monte Carmelo con los sacerdotes de Baal? ¿No fueron 450 que él enfrentó? ¿Y quién venció? ¿Y quién venció? ¿Los 450 profetas de Baal falsos? No, mis queridos hermanos, aquel que tiene el respaldo de Dios es el que siempre vence, aunque el enemigo sea muy poderoso y muy grande, aleluya, gloria a Dios. ¿Te das cuenta, mis hermanos? Wow. Los hombres de Gedeón fueron a la batalla simplemente con una trompeta, un vaso de barro y antorchas de fuego. Pero en realidad, los millares de ángeles estaban con ellos mientras vencían en aquella batalla tan sin igual. Eso es lo que está sucediendo con nosotros en este instante. Mis queridos hermanos, que nuestros ojos fueron abiertos a descubrir las maravillas de Dios, veríamos los millares de ángeles que están en este momento, en este lugar, rodeando a su pueblo que cree en Él y que le alaba. Y de nuevo nosotros venceremos en el nombre poderoso de aquel que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. La guerra que tú y yo estamos luchando, mis hermanos, también se traslada a nuestros hogares. También quizás es con tu esposo o tu esposa que no conoce del Señor, o tus hijos que están rebeldes. Pero no te desanimes en esta mañana. El Señor te dice de nuevo, levántate, guerrero esforzado y valiente, porque yo estoy contigo. El enemigo te va a tratar de meter mentiras. Te va a decir que desconfíes, que tienes la guerra perdida.
En medio de la desesperación el salmista pudo decir: aunque un ejército entero acampe contra mí, aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado porque tú estás conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces vamos a tener que pasar por valle de decepción y de desánimo. En ese momento podemos decir, como dijo David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque solo tú estarás conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá, y debajo de sus alas podremos habitar confiados. Finalmente el Señor le da la victoria a Gedeón sobre los madianitas con solamente 300 hombres. Lo más maravilloso fue que ni siquiera tuvieron que luchar, sino que llevaban en su mano teas encendidas, trompetas en la otra mano. El pueblo rompió las teas, tocó las trompetas y dijo en alta voz: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y sus enemigos fueron confundidos y empezaron a matarse los unos a los otros. Mis queridos hermanos, Gedeón era un hombre que no conocía, nadie lo conocía a él. Simplemente era un hombre humilde de una familia no reconocida. Aún más era el hijo menor. Por ninguna parte se podría esperar que él tuviera algún tipo de protagonismo en su pueblo. Pero Dios lo señaló. Pero Dios lo escogió. De ser un hombre temeroso y lleno de dudas, se convirtió en el libertador de su pueblo. En un momento simplemente que Dios le cambió la vida. Yo me pregunto, y me preguntaba esta mañana, y me pregunto en estos días, si en este lugar no habrá hombres y mujeres de Dios que pueden parecer insignificantes para el mundo, que nadie los considera, e incluso que pueden haber sufrido humillaciones por parte de sus propios familiares. Y yo me pregunto si Dios no estará ahora mismo señalando con su dedo para escoger a los próximos Gedeones que van a traer libertad a los suyos. ¿No estará el Señor preparando aquí entre nosotros un ejército de hombres y mujeres valientes, que aunque no sean muchos en número, son llenos del Espíritu Santo y preparados para vencer en cualquier batalla? Aleluya. Mira a tu lado, mira a tu lado, mira a tu lado en este momento. Puedes estar sentado al lado del próximo libertador del pueblo hispano, o de alguien que va a ser usado grandemente por la mano de Dios. Aleluya. Más vale que te lleves bien con él o con ella, más vale. Y quizás en muchos empiezan a aparecer dudas, empiezan a aparecer temores. ¿Yo? ¿Con quién lo voy a hacer? Yo soy el más pobre de todos aquí. Soy simplemente una persona que nadie conoce. No tengo educación, escasamente hice la primaria, no tengo buena apariencia. Esa serie de incapacidades que empezamos a decir cuando pensamos más en nosotros que en el Dios que tenemos. Y entonces se escucha de nuevo la palabra de Dios para decir, como le dijo a Gedeón, como le dijo a sus discípulos, como le dijo a Abraham, como le dijo a Moisés, como le ha dicho a todos sus siervos en todo momento de la historia. Él dice: ¿no soy yo acaso el que te envío? ¿No vas acaso con mi fuerza? ¿No vas acaso con mi poder, con mi autoridad? Entonces no temas, porque lo vas a lograr, yo te lo garantizo. Mis queridos hermanos, aún hay muchos que no le han creído al Señor. Una cosa es que tú creas en Dios y otra muy distinta es que tú le creas a Dios. Pero una vida de dudas, incertidumbres y de inseguridad no es exactamente lo que Dios ha diseñado para los suyos. Ahora déjame decirte algo. ¿No es verdad que la vida de muchos seres humanos, incluso muchos cristianos, es una vida que pareciera constantemente en derrota? Siempre pensando que el enemigo los va a derrotar. Siempre pensando que quizás pueden mantener el control de todas las cosas, pero su única confianza es en ellos mismos y nunca descansan tranquilos en las manos de Dios, que les ofrece precisamente ese descanso para sus almas. Hay muchas batallas, mis queridos hermanos, que aún los seres humanos están peleando como si fueran propias. La pregunta para ti esta mañana es: ¿qué tanto estás dispuesto a creerle a Dios? ¿Qué tantas barreras puedes superar? Ya casi terminamos hoy, pero les cuento algo. Hace tiempo que yo estaba enseñándole a mi hija a manejar. Ella iba a sacar su licencia, así que le dije: bueno, siéntate en la silla del conductor, enciende el auto, arranca, maneja, ve por las calles, pero yo estoy siempre aquí a tu lado. Y si hay algún peligro, yo tomo el control. Eso sí, me tienes que dejar. ¿Está bien? Me dijo: está bien. Arrancó el auto. Ni movía su cabeza para ningún lado, así, completamente tiesa hacia adelante. Sus ojos fijos en la carretera. Le pegó un andén, dio varias curvas mal, arrancaba feo, frenaba peor, el carro se zarandeaba. Al fin del recorrido llegamos a casa bien. Ella tenía una confianza que, aunque no supiera manejar muy bien, yo estaba siempre a su lado para tomar el control en caso de algún peligro. ¿Entiende lo que Dios te quiere decir hoy? Él te dice: toma el volante, empieza a manejar. A lo mejor te vas a dar con los andenes,
A lo mejor vas a frenar cuando tenías que arrancar, o vas a arrancar cuando tenías que frenar. A lo mejor vas a sentir que los peligros son muy grandes. En ocasiones vas a ir muy despacio cuando tenías que ir rápido, o muy rápido cuando tenías que ir despacio. Pero quiero que sepas hoy algo, que siempre estoy a tu lado. Y si la situación se pone difícil, yo voy a tomar el control. Yo lo voy a tomar, aleluya. Yo lo voy a tomar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién es el que cuida a sus soldados en la guerra? ¿Quién es el que cuida a sus ovejas en el redil? Es tiempo de ir a la batalla, mis hermanos, en la confianza que solo pueden tener los hijos de Dios. Moisés instruyó a Israel diciéndoles, no tengan temor. Acuérdense bien de lo que hizo el Señor su Dios por ustedes con Faraón y con todo Egipto. Acuérdense de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido que usó el Señor para sacarlos de su condición. Así hará el Señor siempre con su pueblo. Qué mensaje tan poderoso, mis hermanos. Moisés hacía recordar a los israelitas, no importa qué enemigos enfrentes. No importa. Yo no sé cuál sea tu enemigo esta mañana. Yo no sé, la duda, la incapacidad, quizás la incertidumbre. Quizás es alguien que te está molestando en tu vida, en tu corazón, alguien que te está tallando allá adentro. Quizás alguna situación por la cual no puedes salir. Cualquiera que sea tu enemigo, tú tienes un Dios mucho más grande que todos los enemigos juntos. Y el Señor siempre hará algo para sacarte de ello. Y termino con esto, mis hermanos. Una pareja estaba completamente frustrada porque no podía tener hijos. Pasaron muchos años. Habían orado, pero ya habían llegado al punto del desaliento. Creyeron que esa batalla ya estaba perdida totalmente, intentaron muchas formas, pero de ninguna manera. Hasta que un día dijeron, vamos a desistir de esto, no hay nada que hacer. Pasó el tiempo. Un día la señora se sintió mal del estómago y le pidió a su esposo que la acompañara al doctor. Ellos fueron al doctor. Él hizo todos los exámenes. Cuando vino a la oficina le dice a la señora, ¿sabe una cosa, señora? Usted está en embarazo. ¿Cómo? Bueno, no me pregunte cómo, usted sabe, pero está en embarazo. Es más, tiene más de 7 meses de embarazo. ¿7 meses? Y por las condiciones que tiene, le vamos a inducir el parto hoy mismo. Así que prepárese. ¿Cómo? ¿Fue al doctor por un dolor de estómago y salió cargando un bebé? Mis hermanos, ¿saben qué? Ellos habían desistido. Ellos pensaron que la batalla la habían perdido. El Señor no había desistido. El Señor estaba allí. El Señor estaba respaldando un sueño, una visión, una necesidad de un corazón anhelante de Él. Un hermano de la iglesia le dice, ¿sabes qué? Mira, no le pongas por nombre Isaías, sino mejor ponle ni sabías. A pesar de que ellos se habían sentido derrotados, Dios estaba venciendo por ellos. ¿Saben una cosa maravillosa, mis hermanos? Así tú sientas que tu vida en este momento está en derrota, Dios está venciendo en ti. Dios está venciendo en ti. El Señor está trabajando en este instante de tu vida para llenarte de confianza y de valor. Aun cuando tú estés escondido, aun cuando tú vayas y te metas en el lugar más escondido que tú quieras creer, allí, en ese mismo rincón, llegará el ángel del Señor para decirte, varón o mujer esforzado y valiente. Y de allí te sacará el Señor directamente para convertirte en un conquistador. Hoy quiero pedirte algo y quiero hacerlo en el nombre del Señor. No desperdicies lo más hermoso de tu vida en luchas que ya están siendo ganadas por Dios. No acabes con tus propios recursos, ni con tu salud, ni con tus bendiciones, ni con tus dones, ni con tu vida, sufriendo aún por cosas que hace mucho tiempo debiste haber entregado en las manos poderosas de aquel que siempre ha ganado las batallas. Si continúas haciéndolo a tu manera, siempre tendrás más de lo mismo, más angustia, más dolor, más tristeza, enfermedades del corazón, estrés, frustración y lo que es peor, habrás desperdiciado lo que tenías ya de parte de Dios por estar creyendo en tus propias fuerzas. Recuerda que Dios le disminuyó los recursos a Gedeón para mostrarle que la batalla no era de Gedeón, sino de Dios. Todas las batallas de los hijos de Dios son las batallas de Dios. Todas tus batallas son de Él. Cuando Pablo iba camino a Damasco, el Señor lo detuvo en su camino, lo derribó
y le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo le dijo, ni siquiera sé quién eres tú, Señor. Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si tú persigues a uno de los míos, te metes conmigo. Si tú persigues a uno de los míos, te metes conmigo. El enemigo ha querido usurparte y ha querido atemorizarte y ha querido decirte que te va a destruir. Pero Jesús se levanta victorioso y le dice, si tú persigues a uno de los míos, te la verás conmigo. Ellos son míos, me pertenecen. Esa batalla es de Dios. Esa batalla ya está ganada por Dios. Esa batalla le corresponde a Él. Déjala en sus manos benditas. Déjala en sus manos de victoria. ¿Acaso no te envío yo, dice el Señor? ¿Acaso no soy yo el que te doy la fuerza? ¿Acaso no soy yo el que te respaldo? ¿Y saben por qué yo puedo confiar en que Él dice la verdad? ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Sencillamente porque Él ya venció. La gran batalla por mi vida fue librada en una cruz. Y allí se levantó victorioso nuestro Señor Jesucristo para decir y reclamar la victoria sobre el enemigo, sobre la muerte. Él es un vencedor y nosotros con Él somos más que vencedores. Aleluya, gloria al Señor, más que vencedores en Cristo Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas,